El presidente Gustavo Petro ha generado una ola de reacciones en Colombia tras una reciente operación militar en el Plateado, Cauca, donde fuerzas del Estado retomaron el control de territorios anteriormente dominados por disidencias armadas. Esta situación desató un enfrentamiento mediático entre figuras de la extrema derecha y el mandatario. El domingo 13 de octubre, más de la mitad del gabinete del presidente Petro se trasladó a El Plateado, un corregimiento históricamente olvidado por el Estado, donde cerca de 12,000 habitantes han convivido durante años bajo el control de grupos ilegales. Esta acción sin precedentes ha generado reacciones opuestas entre diferentes sectores políticos. En esta región, conocida por la presencia de las guerrillas y grupos criminales, la intervención estatal era esperada por sus habitantes desde hace décadas. La operación militar Perseus logró devolver el control al Estado, algo que según algunos analistas, los gobiernos anteriores dejaron en manos de las disidencias. Una de las características más notables de esta operación fue la rápida movilización del gabinete de Petro al área recuperada, algo que contrastó con la demora en la respuesta estatal de gobiernos anteriores, que solían esperar semanas o incluso meses antes de enviar funcionarios a zonas recuperadas. La rapidez y efectividad de la intervención descontroló a ciertos sectores de la extrema derecha, incluyendo periodistas como Vicky Dávila y políticos como María Fernanda Cabal. Estos actores reaccionaron con fuertes críticas, acusando a Petro de ser débil en el combate a la criminalidad, a pesar de la evidencia contraria. La periodista Vicky Dávila, conocida por sus posturas conservadoras, acusó a Petro de no tener firmeza en la lucha contra los narcos y los traquetos del Cauca, argumentando que su gobierno ha permitido que los criminales se fortalezcan. Sin embargo, Petro respondió señalando que tales declaraciones amplifican la voz de los narcotraficantes. Red Plus Noticias también fue parte del debate al compartir un video editado en el que se sugería que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue increpado por los habitantes del Plateado durante su visita. No obstante, el video completo muestra a ciudadanos agradeciendo su presencia en la región. En el video original, los ciudadanos expresaban su deseo de trabajar honestamente y agradecían al gobierno por finalmente llevar el Estado a su región. Esto contradijo las narrativas de algunos medios que intentaron mostrar rechazo hacia las autoridades. Petro destacó que la presencia estatal no solo se enfocará en la fuerza pública, sino también en el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura, como la construcción de un hospital y la pavimentación de carreteras en el Plateado, promesas que los habitantes esperan se cumplan. Estas declaraciones y acciones llevaron a una fuerte reacción de los sectores de derecha. María Fernanda Cabal, otra figura crítica del gobierno, atacó a Petro en redes sociales, sugiriendo que su gobierno no combate a los criminales con suficiente determinación. A pesar de estas críticas, la operación militar en Cauca fue un golpe fuerte contra las disidencias, las cuales controlaban áreas estratégicas para el narcotráfico, como el Cañón del Micay. Este territorio es clave en el paso y producción de sustancias ilegales. En redes sociales, figuras de la extrema derecha como Cabal argumentaron que el aumento en la producción de cocaína y cultivos ilícitos en los últimos años se debe a la supuesta permisividad del gobierno de Petro. Sin embargo, estudios indican que este incremento ocurrió durante la presidencia de Iván Duque. Datos publicados por el periodista Melquisedec Torres muestran que bajo la presidencia de Duque, los cultivos de coca alcanzaron niveles históricos, llegando a más de 200,000 hectáreas, casi un 100% más en comparación con los años anteriores a su gobierno. Petro ha defendido su gestión afirmando que su gobierno ha trabajado para reducir los cultivos ilícitos y mejorar la seguridad en zonas como el Cauca. Según informes recientes, los programas de sustitución de cultivos promovidos por su administración han comenzado a mostrar resultados positivos. Los críticos de Petro, sin embargo, continúan argumentando que su enfoque en la negociación y el diálogo con grupos armados ha permitido que estos se fortalezcan. Petro
ha respondido asegurando que su gobierno combina una estrategia militar con programas sociales y diálogos de paz. En este contexto, muchos habitantes del Cauca expresaron apoyo al cese al fuego promovido por Petro, ya que durante ese periodo se redujeron significativamente los actos de violencia en sus territorios. No obstante, sectores de la oposición insisten en que la única solución viable es la confrontación militar. Petro ha sido claro en su posición, defendiendo el diálogo como una herramienta necesaria para resolver el conflicto armado en el país. Señaló que aquellos que se oponen a las negociaciones no comprenden las complejidades del conflicto colombiano. La guerra contra los grupos criminales, según Petro, no puede ser ganada únicamente mediante el uso de la fuerza militar. En cambio, se necesita una combinación de estrategias que incluyan inteligencia, programas sociales y el desmantelamiento de las economías ilegales. El presidente también resaltó que los actuales grupos armados no son los mismos que los de hace 2 décadas, cuando Álvaro Uribe inició su ofensiva militar. Hoy en día, muchos de estos grupos operan como verdaderas empresas criminales, lo que requiere una respuesta diferente. A pesar de las críticas, la operación en El Plateado es vista por algunos analistas como un éxito, dado que logró expulsar a las disidencias de una zona clave para el narcotráfico. Sin embargo, queda por ver si el gobierno será capaz de mantener el control del área a largo plazo. Las dinámicas criminales en Colombia han cambiado en las últimas 2 décadas, con grupos ilegales que ahora operan con mayor sofisticación, empleando tecnologías y métodos empresariales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La complejidad del conflicto actual hace que algunos consideren que la estrategia de Petro es más adecuada que la de sus predecesores, ya que combina un enfoque militar con intentos de negociación y programas de desarrollo para las comunidades afectadas. La respuesta violenta de sectores como el uribismo refleja, según algunos analistas, un temor a que las acciones de Petro desarticulen el discurso de la derecha, que ha sostenido la necesidad de una confrontación militar total para resolver el conflicto. En este sentido, se ha señalado que el uribismo ha dependido históricamente de la guerra para justificar sus políticas de seguridad y mantener su relevancia política. La reducción de la violencia podría deslegitimar su discurso y debilitar su base de apoyo. Vicky Dávila, en sus recientes declaraciones, acusó al gobierno de Petro de no tomar en serio la seguridad nacional. Sin embargo, las evidencias muestran que su administración ha implementado una estrategia combinada que incluye tanto operaciones militares como diálogos con grupos armados. A lo largo de los últimos años, el gobierno ha trabajado en desmantelar las economías ilícitas en regiones como el Cauca, no solo mediante la erradicación de cultivos, sino también a través de la sustitución voluntaria y la implementación de proyectos sociales. Petro ha sido enfático en que la erradicación forzosa no es la solución al problema del narcotráfico. En cambio, ha promovido la sustitución de cultivos y el apoyo a los campesinos como una alternativa más efectiva y sostenible. Los críticos de la derecha, como María Fernanda Cabal, continúan insistiendo en que la única solución es la guerra total contra los grupos armados. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada por su falta de resultados durante los gobiernos anteriores. Las tensiones entre Petro y sus opositores parecen haberse intensificado tras la operación en El Plateado, lo que evidencia que el conflicto en Colombia sigue siendo una cuestión profundamente política y polarizada. Mientras tanto, el gobierno de Petro sigue adelante con su estrategia de intervención militar combinada con proyectos sociales, con la esperanza de recuperar y estabilizar las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país.